Estoy cansado de entrar en redes y ver siempre las mismas recomendaciones de libros. Algunos son muy buenos, en cambio otros su lectura es una auténtica pérdida de tiempo. Empezamos. He leído muchos libros de todo tipo de géneros y temáticas, desde autoayuda pasando por productividad hasta de ciencia ficción. En esto hubo buenos y malos, algunos que no cambian nada y otros que lo cambian todo. Por eso, aprovechando que en nada empieza el verano, que particularmente considero que es una de las mejores épocas para leer e ir incrementando ese número de libros que podemos ir leyendo en un año, hoy comparto contigo 7 libros que cambiaron mi vida y que harán lo mismo con la tuya. No es que te aseguren nada su lectura, pero sí que son muy recomendables a la hora de ayudarte a abrir los ojos. Por eso recomiendo mucho que los leas y le des una oportunidad. Así que no me enrollo más y vamos a ver ya esos 7 libros que te tengo preparados. Antifrágil. ¿Qué más se puede decir de este libro? Uno de los clásicos de Nassim Taleb. Al final puede ser que no sea de los más famosos del autor, ya que tiene varias series de títulos muy conocidos y de muchísima relevancia en el panorama internacional. Sin embargo, para mí, este es uno de mis favoritos y de los que más te pueden ayudar a cambiar la vida. Y es que en este libro, diferenciando los 3 tipos de objetos que hay en la vida, las cosas que son frágiles, las cosas que son robustas y las cosas que son antifrágiles, con esta división nos va a enseñar cómo debemos siempre intentar estar en el hueco de los antifrágiles, ya que van a ser toda esa serie de cosas que ante el desorden, la incertidumbre, las dificultades van a salir fortalecidas, a diferencia de las frágiles que se van a perjudicar y de las robustas que van a permanecer en el mismo estado. Por eso su lectura creo que puede ayudar muchísimo a la hora de abrir los ojos y empezar a ver la vida con una nueva perspectiva, para tratar de que así siempre los problemas nos vayan a mejorar y no que nos empeoren o nos disminuyan. Por eso su lectura, esta primera, la considero primordial, y que eso sí, con un estilo no muy sencillo que se diga, y de hecho por momentos puede llegar a ser muy compleja, de verdad que la recomiendo encarecidamente. Hiperfocus. Sin duda uno de los libros favoritos míos en cuanto a productividad se refiere, y en este caso Chris Bailey haciendo una división de lo que es la productividad en 2 aspectos, de lo que sería el hiperfocus y el skater focus. Con estos 2 elementos en cuenta van a ser las claves superiores para poder llegar a gozar de una buena productividad, y es que en el tiempo al final va a ser una constante. Yo tengo 24 horas, tú tienes 24 horas, todos tenemos 24 horas en el día. Sin embargo, de lo que va a depender cada uno va a ser el foco, es decir, el enfoque que se ponen a las tareas. Por eso, para poder llegar a ser más productivo, de lo que se trata es de cultivar un foco, un enfoque que sea muy elevado, que es lo que nos va a ayudar en el mismo tiempo a hacer muchísimas más tareas y de mayor calidad. Por eso, introduciéndonos el concepto de hiperfocus, o en castellano hiperenfoque, va a ser la manera perfecta para poder llegar a gozar de una productividad muchísimo más elevada, partiendo desde una base, digamos, no muy avanzada, y de hecho puede ser un libro que empieces a leer sin tener mucha idea de productividad. Es el camino perfecto para ir escalando e ir aprendiendo más sobre productividad, que por supuesto su segunda parte del libro, el Skater Focus, va a ser completamente lo contrario al Hiperfocus, que en esto se trata de desenfocar la atención deliberadamente, y esto tiene una razón de ser, y es que las soluciones creativas, el estar en un estado más reflexivo y el poder descansar tu mente van a hacer todo en parte del desenfoque, es decir, dejar que nuestra mente divague libremente. Por eso también en la segunda parte de este libro nos explica este concepto, que vuelve a ser también muy poderoso, para que aparte de aprovechar al máximo los momentos de hiperenfoque, tener momentos de desenfoque, para que así luego sea todo un ciclo que se vaya mejorando. Por eso son 2 piezas que no se pueden dejar de lado en la hora de la productividad, y que este libro me parece una obra maestra que la verdad recomendaría a todo el mundo que la leyese. Si lo que tú, por ejemplo, pretendes es mejorar la productividad, lo tendría muy presente. Rebelión en la granja. Uno de los clásicos de George Orwell, que la verdad me parece un libro perfecto, y esto mediante una fábula donde en una granja los animales se rebelan contra los humanos, ya que estaban en un sistema opresor. Lo que a primera vista iba a parecer un cambio revolucionario para que todo haya nuevas libertades y en general una vida mejor, termina volviéndose al mismo sistema corrupto, donde en vez de tener el poder las personas, lo pasan a tener los cerdos, ejerciendo un poder sobre el resto de animales de la granja de forma tiránica y opresiva. Por eso esta es una buena reflexión sobre cómo en la vida política muchas veces tiende a pasar eso, que muchas veces los ideales revolucionarios del cambio terminan corrompiéndose a base del poder, y eso crea que se vuelva al mismo sistema opresivo que se estaba antes. Aunque al principio parece de buena intención, todo se acaba corrompiendo. Entonces esta lectura me parece muy importante para hacer una pequeña reflexión de cómo vamos y cómo a veces la propaganda, la manipulación y en general el poder son elementos que pueden generar en nuestra contra, o a veces mismamente de control. Por eso es una lectura que te abre bastante
ante los ojos y se empieza a ver cómo a veces los revolucionarios o los ideales del cambio no llegan a ser tanto del cambio, sino como una mera artimaña o estrategia para que esa persona acceda al poder, tenga el poder y así pueda vivir esa persona bien y nada que tenga que ver con el cambio ni nada semejante. El arte de la buena vida. Ahora, en cuanto a lo que respecta a estoicismo, ese es uno de los libros que sin duda tendría presentes a la hora de iniciarse en esta filosofía de vida. Y es que independientemente de que por supuesto hay que leer a los autores clásicos, ya que al final es donde va a estar la filosofía del estoicismo más pura y dura, sin estar pasada por filtros, de igual nuestra visión de occidental de la actualidad, que ha cambiado muchísimo respecto a hace 2000 años, este libro es la guía perfecta que nos va a desglosar paso a paso lo que es la práctica estoica desde sus inicios, su apogeo, su ocaso y en general cómo está ahora actualmente, y nos va a enseñar prácticas adaptadas a la vida moderna de lo que sería el estoicismo, porque realmente el problema que hay con el estoicismo actualmente es por toda esa serie de youtubers, tiktokers y en general influencers en redes sociales que han dado una imagen errónea del estoicismo, que realmente no es levantarse a las 6 o 5 de la mañana y hacer 500 burpees, todo lo contrario. Y por eso, como a veces si solo se persigue la riqueza, la fama, mujeres, eso no es un estoicismo fidedigno. Por eso es muy importante esta lectura que te lleva a los orígenes del estoicismo y te traslada hasta la realidad y te da consejos, píldoras de valor de cómo podrías tú practicar el estoicismo moderno adaptado a las circunstancias de vida actuales y sin embargo sin dejar la esencia propia del estoicismo que tanto valor puede llegar a tener a la hora de cultivar el coraje, la sabiduría, la templanza y la justicia, valores estoicos que por supuesto hay que tener muy presentes en el día a día. Meditaciones. Hilando con el tema de estoicismo del libro anterior del arte de la buena vida, este libro, la obra maestra de Marco Aurelio, que no deja de ser su cuaderno personal, que de primeras no se tenía pensado que fuera a llegarse a publicar como libro, ya que realmente en él se esconden todas sus reflexiones de cuando era emperador de Roma y todas sus inquietudes y problemas con los que iba lidiando. Esta es una de las obras fundamentales y eje fundamental del estoicismo, y es que además al final en esta obra no te va a presentar un paso a paso de cómo practicar el estoicismo o de que tienes que hacer esto y luego por aquí y luego ir por allá. Todo lo contrario, en él vas a ver simplemente las reflexiones de una persona que en su momento llegó a acumular muchísimo poder, ya que en su momento ser emperador de Roma era tener muchísimo poder y pese a todo, pese a tener muchísimo poder, riqueza en general, la vida solucionada, pese a todo eso no le corrompía la actitud, la moral y en general la forma en que se comportaba como persona, acorde a los valores del estoicismo y que le permitían seguir en el camino de la vida aplicando la serenidad para poder lograr y cultivar la felicidad y que ponen de su vida sea de calidad. Y al final esta obra considero que es muy sencillita de leer, es un librito muy fácil de leer, sencillo, que en él vas a encontrarte las reflexiones de Marco Aurelio que te van a dar una idea de cómo fue como persona y todo lo que tuvo que lidiar y cómo empezar a aplicar esa filosofía de vida que es el estoicismo, que tantas ventajas y beneficios te pueden llegar a dar a la hora de cultivar una felicidad verdadera y que tu vida sea positiva. El almanaque de Naval Ravikant. En esta obra de Erik Jorgensen, donde hace toda un trabajo de síntesis y recopilación de información de Naval Ravikant, que es uno de los principales inversores de Silicon Valley, que invirtió en Twitter o en X, mejor dicho, cuando no era nada, o en Uber mismamente, sin duda es uno de los libros de más valor que puedes llegar a leer sobre felicidad y riqueza. Y es que al final, de base a la filosofía de vida de Naval Ravikant, que al final es muy curiosa, va planteando sus modelos mentales y ideas respecto a la felicidad y consecución de dinero, que la verdad me parece muy interesantes, no solo a la hora de intentar ser más feliz, como también a la hora de darle el enfoque al dinero, tanto en las inversiones, creación de empresas y cómo manejarlo mejor. Por eso me parece una obra muy interesante donde se condensa todo el saber de Naval Ravikant, que la verdad no es poco, y donde si te gustaría profundizar más sobre el tema de las autobiografías y demás, el autor Erik Jorgensen tiene también, si no mal recuerdo, 2 autobiografías mal actualmente en este momento, no lo tengo muy claro, que sus obras también son muy recomendables y en general para iniciarte, por ejemplo, en el mundo de las autobiografías, considero que es una obra fundamental y para aprender sobre felicidad y riqueza es un libro perfecto. El libro tibetano de la vida y la muerte. En este libro, respecto sobre todo a la muerte principalmente, Sogyal Rinpoche hace una obra perfecta que a la cultura occidental puede que nos genere rechazo o incomodidad el leerlo, y es que al final va a tratar de primera mano el concepto de la muerte y qué significa esta para nuestra vida. Al final nos va a intentar dar las claves en base sobre todo al budismo zen y toda esta corriente de modo de vida basada sobre todo en la meditación, el estar bien con uno mismo y muy espiritual, cómo tratar de afrontar el tránsito de la muerte de la mejor manera posible, y esta realidad
realidad que al final es que todos nos vamos a morir, tratar de sobrellevarla de la mejor manera posible y que esto no sea fruto de nuestras preocupaciones, ya que al final, como va a ser algo inevitable, no merece la pena preocuparse por esto. Por eso el libro, dividido en dos partes, la vida y la muerte, va a intentar darnos las claves para que primero nuestra vida pueda llegar a tener el máximo de sentido posible y que esta sea una buena vida, además de cómo intentar sobrellevar mejor la muerte y cuando esta suceda, que no sea el fin del mundo y tratar de que este camino haya sido beneficioso. Por eso considero que esta lectura puede ser muy buena a la hora de intentar sobrellevar mejor esto, que a muchas personas le puede generar miedo y cuando se paran a pensar en esto mismo se preocupan y se angustian muchísimo. Por eso es una lectura que recomiendo encarecidamente, que pese a ser sencilla, es cierto que puede ser complicada de leer, pero de todos modos les recomiendo encarecidamente leerla. Y pese a que por momentos puedas llegar a ser espiritual, que de hecho a mí no es algo que me apasione en exceso, te lo recomiendo encarecidamente. De esta forma llegaríamos ya al final del vídeo. En estos, los 7 libros que te traigo van a ser muy recomendables para mejorar diversas áreas de la vida y que sin duda te pueden ayudar a transformar tu vida completamente, desde productividad, estoicismo hasta espiritualidad. Son libros que te pueden ayudar enormemente y estas áreas, una vez se mejoran poco a poco todas, van a ir ayudándote y mejorándote en el resto de las mismas. Por eso considero que estas lecturas pueden abrir muchísimo los ojos y serte de muchísima ayuda y utilidad para cualquiera de las cosas mismamente que estés intentando lograr. Y ahí que si todavía no has leído alguno de estos, te recomiendo encarecidamente y seriamente que te plantees su lectura, y por si acaso te voy a dejar en los enlaces en la descripción, que por supuesto si los compras por ahí me ayudarías muchísimo. Y esto sería todo para el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así me apoyas muchísimo suscribiéndote en el botoncito de aquí abajo, dándole a me gusta y activando las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Por supuesto, si queréis algún análisis en detalle de alguno de estos libros, házmelo saber por aquí en comentarios y yo encantado de hacerlo. Y como siempre digo yo, antes de irme, información sin aplicación no sirve de nada. ¡Hasta la próxima!